bienvenidos todos nuestros radioescuchas. Es un placer tenerlos el día de hoy. Y bueno, a los que estuvieron la semana pasada escuchándonos, tuvimos con nosotros a Diego Reza. Y Diego dijo al aire que estaría con nosotros este lunes. Lamentablemente, Diego habló antes de verificar su horario y no puede estar de regreso con nosotros el día de hoy, pero prometió regresar para continuar con el tema de RDI, que es muy importante que tengamos presente cómo podemos integrar a nuestros chicos diagnosticados, sobre todo dentro del trastorno del espectro del autismo, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida rutinaria. Y un poquito siguiendo con esa línea, yo decidí que el día de hoy iba a hablar de un tema que es muy relevante para todos los padres de familia, que es lo más difícil de ser padres. Lo más difícil de ser padres de familia, hay muchas razones, hay muchas cosas que hacen complicado esto. Y por ahí, cuando uno platica sobre la paternidad, sobre ser padre, siempre decimos que no existe un manual, que nadie nos enseñó a ser padres. La realidad de las cosas es que es una justificación por la que vamos por la vida, tratando de, pues nuevamente de justificar todas las decisiones que tomamos, todas las acciones que tomamos respecto a los niños. Y es verdad, nadie nos enseñó a ser padres, pero me parece a mí que la raíz de esta situación es que tampoco nunca supimos para qué queríamos ser padres. Y de eso hablé hace un mes aproximadamente que estuve yo sola al aire. Y creo que la médula de esto es que nunca nos hicimos la pregunta para qué verdaderamente nosotros queremos ser padres. Y es una pregunta que hoy yo les invito a que volteen nuevamente a ese momento en el que decidieron embarazarse, porque es una decisión de dos, ya sea por accidente, ya sea por convicción propia, por la razón que haya sido. De cualquier manera fue una decisión el haber concebido a ese bebé y el haber decidido traerlo a este mundo. Independientemente de que fue un accidente, me salieron mal las fechas, no estaba planeado, no importa, pero en el momento que nos dimos cuenta que estábamos embarazadas, voy a decir embarazados porque como dije anteriormente, esto es de dos. Cuando nos dimos cuenta de que estábamos embarazados, entonces decidimos que íbamos a ser padres de familia. Y la cuestión y los grandes problemas comienzan ahí, porque nunca supimos exactamente cuál era la razón. Siempre pensamos que era para complacernos a nosotros como personas, para complacernos como mujeres, como pareja, para realizarnos como pareja, para realizarme como madre. Y en esta época, ¿cuántas madres solteras no deciden tener bebés, por ejemplo, de una manera artificial, in vitro, simplemente para no estar solas, para experimentar la maternidad? Pero esa no es una razón suficiente para la que nosotros nos convertimos en padres, porque después vienen los grandes retos y vienen las situaciones inesperadas, como por ejemplo los diagnósticos. En el mejor de los casos, nuestro hijo no va a tener ningún diagnóstico, pero el mayor reto de ser padre no es si tu hijo tiene un diagnóstico o no tiene un diagnóstico. El mayor reto de ser padre es desde dónde estás tú educando a tu hijo. ¿Lo estás educando desde tus creencias? ¿Lo estamos educando desde lo que nos enseñaron a nosotros, aun cuando nos dimos cuenta que no funcionó, que somos adultos, que probablemente somos lastimados, que estamos llenos de tabús, que estamos llenos de ideas que no hemos podido quitarnos de la cabeza, que nos han estancado a lo largo de la vida, y aún así decidimos que vamos a criar hijos? Entonces, la pregunta en este momento para todos los que me están escuchando es, ¿desde dónde tú estás criando a tus hijos? ¿Desde cuáles creencias? ¿Cuáles, cuáles son todos tus pensamientos? ¿Cuáles son los parámetros que tú estás utilizando para llevar a cabo la crianza de tus hijos? ¿Cuál es tu percepción de la maternidad y de la paternidad?
Lamentablemente, o no lamentablemente, naturalmente, el ser humano es producto de la crianza, somos productos de las células de un papá y de una mamá. Y esos padres nuestros son productos de las células de sus papás y de sus madres. Y así sucesivamente, que es como se construyen los árboles genealógicos. Y nosotros somos un producto de todo lo que viene por nuestras familias, de todo lo que corre por nuestras familias. Tuvimos experiencias muy difíciles probablemente en la infancia. Quizá algunos de nosotros fuimos niños abandonados, algunos fuimos niños golpeados, algunos fuimos niños abusados emocionalmente. Y con esos parámetros nosotros estamos intentando criar niños, sin darnos cuenta que primero tenemos que cortar con todo eso que cargamos con tanto dolor para poder criar a nuestros hijos. Si a esto le sumamos que tenemos hijos con algún diagnóstico, entonces se nos viene abajo nuestro mundo, porque la única referencia que tenemos es la crianza que nos dieron a nosotros, que entre comillas somos normales. La única experiencia de vida en cuanto a crianza que nosotros tenemos es la crianza que nos dieron a nosotros mismos. Pero eso no es una justificación para darle esa misma crianza a nuestros hijos. En este momento hay acceso a demasiada información, como por ejemplo este programa de radio, que siempre trato de traer herramientas que los haga modificar la conciencia que tienen de ser padres, que les haga aprender herramientas nuevas, herramientas, si no nuevas, por lo menos diferentes, con un estilo diferente a lo que han venido utilizando. Ya no es momento hoy. No puede nadie justificarse de que no sabe. Hay demasiado acceso a información en donde pueden leer, en donde pueden escuchar videos y decir que es muy difícil ser padre. Nadie dijo nunca que ser padre de familia era fácil. Yo no sé si alguno de mis radioescuchas, de la gente que está escuchando este programa, alguna vez haya escuchado o haya leído en un libro que la paternidad y la maternidad eran fáciles. Nadie dijo que fuera fácil. Estamos criando seres humanos que son los que están construyendo el mundo paulatinamente que tenemos adelante. Y esa es nuestra más difícil labor que tenemos en este momento. No estamos creando a un niño para satisfacer nuestras necesidades afectivas, para satisfacernos a nosotros como seres humanos, para darnos golpes en el pecho y decir, miren ese niño ejemplar, es un modelo a seguir, qué buen padre soy. Y volteas a ver al niño, y es un niño que imita a su padre, que imita a su madre, que le da placer a los padres, que se porta bien, pero solamente se porta bien para satisfacer las necesidades de los padres de familia. Se porta bien porque si se porta mal no lo quieren. O se porta mal para rebelarse y constantemente es sancionado, es criticado, es señalado, es castigado. Los niños no tienen salida en este momento. Si se portan bien, es porque se están ganando el cariño de los padres, porque muchas veces no les estamos permitiendo ser ellos mismos, porque viven acorralados y amenazados, y viven con un amor incondicional, un amor condicionado, en el que muchas veces nosotros he escuchado por ahí decir a padres que dicen, si no te portas bien, ya no te quiero. Si haces esto, ya no te quiero. Y probablemente en ese momento los padres o las madres lo están diciendo solamente para que el muchacho reaccione en ese momento y modifique su comportamiento. Lo que no entendemos es lo que estamos marcando en la mente y en el corazón de nuestros niños. El tipo de experiencia que estamos creando solamente por cubrir nuestras necesidades. Era broma. Yo le dije que si no se portaba bien no lo quería, solamente porque ya me tenía cansada, porque ya le había dicho 3 veces que parara de hacer lo que estaba haciendo y no me hacía caso. Entonces le dije que si no paraba ya no lo quería, o que si no paraba lo iba a castigar, o le iba a castigar el iPad, o no le iba a comprar lo que le había dicho.
o se iba a ir a su cuarto castigado cuando llegáramos a la casa. Y con ese tipo de herramientas tratamos de criar y controlar a nuestros hijos. Y ellos crecen con un condicionamiento de amor. Solamente cuando me porto bien, recibo una sonrisa. Solamente cuando me porto bien, recibo un abrazo, recibo una caricia. Y eso sí es que lo reciben. Estamos criando niños condicionados a vivir su vida funcionando precisamente por las condiciones de allá afuera, por lo que se les puede dar, por lo que se les dice. Si tú me dices, si tú te portas bien, yo te voy a decir que eres un buen niño, que te portas bien. Pero si no te portas bien, entonces nunca te lo voy a decir, nunca lo vas a oír de mi boca. Solamente lo vas a oír cuando yo te estoy pidiendo que te portes bien y lo haces. Así que, ¿qué es lo más difícil de ser padre? Entrar en un estado de conciencia. ¿Y qué significa entrar en un estado de conciencia? Significa observarnos constantemente, 24 horas al día, si es posible. Observar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo los estamos tratando, cómo estamos hablando con ellos y desde dónde lo estamos haciendo. ¿Estamos repitiendo la manera en la que nos criaron a nosotros? O a lo mejor decidimos que no vamos a repetir lo mismo que hizo mamá, que no vamos a tratar a nuestros hijos de la misma manera que nosotros, y nos vamos entonces al otro extremo para tratar de reparar todo eso que hicieron con nosotros. Y nos vamos totalmente al otro extremo. Y no estamos conscientes de que lo único que estamos haciendo es reparar eso. Y no está mal, no está nada mal que reparemos, siempre y cuando estemos conscientes de que no podemos caer en el exceso y de que lo estamos reparando, de que estamos reparando esa manera en la que fuimos criados, en la que fuimos tratados, de que si nosotros fuimos niños abandonados por nuestro padre, nosotros estamos tratando de reparar eso. Está muy bien que se repare, sobre todo cuando se está haciendo una reparación que está trayendo bienestar al muchacho. Pero también muchas veces esas reparaciones son reparaciones inconscientes. Entonces, si yo fui una persona que fui abandonada por mi padre, ¿por qué? Porque se fue de la casa, porque nunca más lo volví a ver, o porque lo vi muy pocas veces. Entonces ahora yo me voy a asegurar de tener una pareja todo el tiempo para que mi hijo no sea abandonado. Y hay que observar qué pareja estamos teniendo, porque a lo mejor es una pareja tóxica, una pareja que me hace daño, que me maltrata emocionalmente, que maltrata emocionalmente a mi hijo, o peor aún, que lo ignora, que me ignora a mí, que es una persona prepotente, que es una persona intolerante, o a lo mejor es una persona que es una víctima. Pero yo, con tal de no repetir el patrón que yo tuve en casa de haber sido abandonado, yo estoy programada para que no me abandonen porque yo no voy a repetir el abandono que yo viví. Y entonces me quedo en ese lugar pensando que eso es lo mejor para mi hijo, cuando en realidad yo estoy reparando por algo a costa de todo el daño que me estoy haciendo yo y todo el daño que le estoy haciendo a mi hijo. Y ese es un ejemplo de vivir en conciencia, de entrar en conciencia y de saber desde dónde estoy yo criando a mi hijo. Fui una persona a la que le gritaron y eso me lo topo en las conferencias que doy. Hay una conferencia que doy que además es muy popular que se llama No me grites. Y una de las cosas que me dicen los padres cuando yo les pregunto por qué gritas, la primera respuesta es para que me escuchen. Generalmente eso es lo que me dicen, para que me obedezcan, para que me escuchen, para que me hagan caso. Les grito porque no entienden. Y yo les digo, vayan un paso más atrás. ¿En dónde ustedes aprendieron a gritar? ¿En dónde escucharon por primera vez los gritos? Y obviamente la respuesta es en casa. Yo fui criada con gritos toda mi vida.
Mi madre me gritaba, mi padre me gritaba, entre mis padres se gritaban. Un niño no nace gritando. Vaya, nace gritando cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, y a eso le llamamos llanto, que es su manera de comunicación del niño o de la niña cuando son pequeños. No tienen lenguaje, por lo tanto tienen que llorar para comunicar, pero los gritos los enseñamos nosotros. Entonces, hablando de los estados de conciencia de lo que les estoy diciendo, de vivir conscientes de qué es lo que estoy haciendo, ya les hablamos, por ejemplo, ya les hablé más bien, no les hablamos. Bueno, sí, yo e Ivonne, Ivonne y la otra Ivonne, les hablamos por ejemplo, esta situación en la que yo reparo una familia que yo tuve en donde me abandonó mi padre. Y yo atraigo a esta vida una pareja tóxica. Pero, por ejemplo, en este caso de los gritos, cuando yo estoy criando a mis hijos a gritos, con amenazas todo el tiempo, porque la cuestión de los gritos es que los gritos nunca vienen solos, siempre vienen acompañados de una amenaza. Por lo general, obsérvense, si no es el grito de vente a comer, ya está lista la comida, ya te llamé 3 veces, vente a comer, tráeme el vaso rojo, ya te llamé 3 veces, tráeme el vaso rojo. Primero empiezan con una orden los gritos, pero después terminan en una amenaza. Y la realidad es que ese es un patrón que traemos del hogar. Y nunca volteamos a ver que estamos repitiendo ese patrón que tanto odiábamos, que no soportábamos a nuestra mamá o a nuestro papá gritándonos, no soportábamos, se nos erizaba la piel cada que nos gritaban porque nos sentíamos que se nos movía todo por dentro. Y a mí no me van a decir, o por lo menos no creo que mucha gente me va a decir que era placentero escuchar los gritos en casa y que era placentero escuchar a sus padres gritar. No creo que muchas personas vayan a pensar que eso era placentero. Sin embargo, lo más difícil de ser padres es no voltear a ver esos patrones que tanto nos lastimaron, que no nos gustaron y que lo seguimos haciendo. Y otra cosa que es muy importante al tratar de mirar todo esto que repetimos desde la conciencia es no juzgar a nuestros padres. Porque así como a nosotros nos criaron con gritos, así como nosotros estamos tratando de reparar una familia que no tuvo un padre, porque el padre se fue de casa, o la madre, porque también pudo haber sido la madre, ellos también pudieron estar repitiendo patrones, también pueden estar reparando cosas que vieron en sus casas. Entonces aquí no se trata de juzgar a los padres, no se trata de venir a juzgar a nuestros padres. Ellos lo hicieron porque a su vez estaban repitiendo otros patrones. Otra cosa muy común que ocurre con los padres de familia cuando no entramos en estos estados de conciencia es la poca comunicación con los hijos y el poco cariño. Y consideramos comunicación el preguntarles cómo te fue en la escuela. Y todos los días les hacemos la misma pregunta. Y la pregunta siempre recibe la misma respuesta. Bien, más o menos. Bueno, más o menos. Y no saben cuántos padres de familia se acercan a mí y me dicen, es que mi hijo no quiere hablar conmigo. Bueno, ¿de qué hablas con él? Bueno, cuando le pregunto que cómo le fue en la escuela, me dice que bien y eso es todo lo que me dice. Y mi pregunta es, obsérvate. ¿Ya te diste cuenta que le haces la misma pregunta todos los días? ¿Ya te diste cuenta que él ya se aburrió de contestar esa pregunta? ¿Ya te diste cuenta que cuando a ti te pregunta una persona todos los días cómo te fue, contestas en automático bien y te limitas a eso? En realidad, ¿qué es lo que queremos saber, padres de familia? ¿Qué es lo que realmente quieres saber? ¿Quieres saber cómo te sientes hoy? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes frustrado? ¿Qué experiencias diferentes tuviste hoy en la escuela?
¿Cómo estuvo tu clase de matemáticas? ¿Qué pasó con aquel examen que me habías dicho que tenías? ¿Qué pasó con esa entrega de ese proyecto? ¿Ya te entregaron tu calificación? ¿Cómo estuvieron los otros proyectos de los niños? En realidad, ¿qué es lo que quieres saber cuando le preguntas cómo estás? Pero nuevamente venimos repitiendo patrones. Probablemente esa era la única pregunta que nos hacían a nosotros. Probablemente a nuestros padres no se les ocurría otra manera de conectarse con nosotros. Y muchos padres de familia consideran que preguntarle a los hijos todos los días cómo te fue en la escuela, y muchas veces algunos de nosotros somos muy afortunados y nuestros hijos nos dan más información de solamente decir bien o mal. Y quizá nos cuentan un poco más sobre su día. ¿Y qué hacemos los padres de familia? En medio de la conversación, interrumpimos para dar nuestra opinión. O para decir, yo lo hubiera hecho así. Sí, claro, tienes razón, la próxima vez no le digas eso. O para interrumpirlos con una aventura de nosotros. Tenemos ese mal hábito. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos cortando la comunicación con los niños. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos nuevamente repitiendo patrones en donde nosotros probablemente no teníamos voz ni voto. Para nosotros hablar con nuestros padres, quizá en nuestras generaciones, era algo que no se daba, porque había mucha información vetada, mucha información que era un tabú. Tú no podías llegar y contarle abiertamente, o quizá muchas familias no lo hacían y muchas sí, eso no es generalizado, pero no llegabas y le contabas abiertamente todo lo que había pasado cuando fuiste al cine con tus amigos, o cuando fuiste al cine con tu novia, o con tu novio por primera vez. No te atreviste a contarle cuándo fue la primera vez que te dieron un beso, que te agarraron la mano, que te dijeron que te aman. No nos atrevíamos a contar toda esta información. Era información que estaba vetada, porque si nosotros hablábamos, recibíamos un reproche, recibíamos un castigo. Y nosotros estamos repitiendo los mismos patrones con los niños. Sin voltear a ver, nuevamente lo voy a repetir, que cuando nosotros éramos jóvenes, era algo que alucinábamos, que no soportábamos de la relación con nuestros padres. No soportábamos el hecho de comenzar a contar algo y ser interrumpidos por nuestro papá o por nuestra mamá para corregirnos, para decirnos siempre una mejor manera de hacer las cosas. Y algunos padres de familia me dicen, pero para eso somos los padres. Estamos aquí para corregir, para decirles a los niños cómo se hacen mejor las cosas. Discúlpame, nosotros no estamos aquí para corregir. Estamos aquí para guiar. Lo más difícil de ser padre, y lo voy a repetir todo el programa, es entrar en conciencia desde dónde estamos criando a nuestros hijos y qué es lo que queremos lograr con lo que estamos haciendo. Y voy a regresar un poco a esto de los gritos y las amenazas, por ejemplo. Y cuando yo estoy amenazando a mi hijo para que se porte bien, ¿qué es lo que realmente estoy persiguiendo con esa amenaza? ¿Nos hemos preguntado por qué amenazamos? ¿Por qué amenazamos a nuestros hijos, niños y adolescentes? ¿Has volteado a ver que en tu infancia, en tu adolescencia, viviste siempre amenazada? Todo era una amenaza. Desde ponte el suéter porque te vas a enfermar, ya eso es una amenaza. Y eso crea un condicionamiento. O no salgas cuando llueve porque te enfermas. Y eso estamos hablando de cosas ligeritas. Ni hablar de todo lo demás. Si repruebas esa materia, te las vas a ver conmigo. Te voy a castigar por 2 meses. Si no pasas el examen, si te vuelves a portar mal en la escuela y me vuelven a llamar, te vas a acordar de mí. Eran amenazas que recibíamos nosotros cuando éramos niños. ¿Y qué hacemos con nuestros hijos? Vivimos en cero conciencia,
Cero observar que estamos repitiendo los mismos patrones que tanto odiamos. Cero darnos cuenta que estamos repitiendo todo lo que no nos gustó que nos hicieran a nosotros y que probablemente a nuestros padres tampoco les gustó que se los hicieran, pero eso era lo que había. Y tampoco se lo cuestionaron. En este momento hay tanto acceso a información que estoy segura de que muchos de nuestros radioescuchas ya se cuestionan la manera en la que están criando a sus hijos y que se la cuestionan que por eso escuchan programas como este o porque buscan siempre asesoría familiar o buscan programas para guiar padres cómo criar a los hijos. Y si ustedes ya están buscando información y si ustedes ya se están cuestionando, volteen a ver por qué están haciendo las cosas, por qué vivo yo amenazando a mi hijo. ¿Por qué le digo te voy a castigar? ¿Por qué le digo te voy a pegar, te voy a dar un manazo, te voy a quitar tu juguete, te voy a quitar el helado, no te voy a dejar ir a la fiesta con tus amigos, no vas a poder ir al cine? Y siempre los estamos condicionando y no les damos la oportunidad de convertirse en adultos responsables porque viven bajo una amenaza. ¿Cómo una persona se va a responsabilizar de sus acciones si la única manera que ha aprendido a responsabilizarse es por amenaza? Y por eso tenemos un mundo lleno de adultos que muchas veces no pueden avanzar, no pueden evolucionar porque no están amenazados. O más bien porque se sienten amenazados todo el tiempo, llenos de miedo. La amenaza lo que les proporciona a los niños es la capacidad de desarrollar su miedo a su máxima expresión. Eso es lo que hace una amenaza. Nos ayuda a convertirnos en expertos a tener miedo. Somos expertos. Y después vamos por la vida muertos de miedo por todo y no evolucionamos. Nos da miedo dejar el trabajo que tenemos porque me voy a quedar sin empleo y no voy a poder encontrar uno que me guste, pero odio ese empleo. Me da miedo tomar esta decisión en mi matrimonio o en mi ya no matrimonio. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar en la calle. Me da miedo emprender este nuevo proyecto porque nadie va a creer en mí. Y no es que nadie crea en ti, es que tú no crees en ti. Pero si nosotros desde niños los estamos condicionando y no creemos en su habilidad, en su capacidad de portarse bien, de lograr lo que nosotros deseamos para ellos, si nosotros no confiamos en que ellos pueden ser la mejor versión de ellos mismos con las herramientas que nosotros les dimos, entonces, ¿cómo pretendemos que el día de mañana ellos crezcan creyendo en que pueden lograr lo que ellos quieren? Si crecieron a base de amenazas, de castigos y también de premios. Porque en alguna ocasión lo he dicho, los premios y los castigos cumplen exactamente la misma función. ¿Por qué? Porque son motivadores extrínsecos, no vienen del interior de la persona, vienen de afuera para motivar, tomar una decisión, cambiar un comportamiento. Buscamos modificar un comportamiento con algo que viene de afuera, con una amenaza, con un castigo o con un premio. Pero ¿qué pasa cuando no me gano el premio? Cuando no me gano el premio se convierte en castigo. Y es por eso que el premio y los castigos cumplen la misma función. No ayudan a que el muchacho se automotive. Y aquí sí voy a hacer un paréntesis porque no quiero que me malentiendan, porque hay padres que me dicen, entonces nunca debo dar un premio a mi hijo. Bueno, en realidad no es que le tienes que dar premios. En realidad es que si un día tú quieres regalarle algo porque se te dio la gana regalárselo, porque lo amas, porque te sale del corazón dárselo, porque ese día pasaste por la tienda, pensaste en él y se lo regalaste, entonces hazlo. Pero no justifiques un regalo para tu hijo, por Dios.
¿Por qué tenemos que justificarlo siempre como es un premio por tus calificaciones, o es un regalo por lo bien que te portaste el otro día, o es un juguete? ¿Por qué no le decimos, es un dulce que te traje porque te amo, porque me acordé de ti? ¿Por qué tenemos que justificarlo? ¿Por qué tenemos que enseñarles que tienen que recibir de afuera para funcionar? Voltemos a ver nuevamente nuestros patrones. Convirtámonos nuevamente en adultos conscientes y démonos cuenta cómo nos motivaron a nosotros. Y seguramente nos motivaron con premios y con castigos. Yo en lo personal les voy a contar una anécdota de mi infancia. Mi padre nos pagaba 10 pesos o un peso, ya no recuerdo cuánto, por cada 10 de calificación que teníamos. En México, en esa época, hace muchos años, hace muchos dinosaurios atrás, el sistema de calificaciones iba de 0 a 10. Entonces, si tú traías 10 en tus calificaciones al final del mes, porque cada mes nosotros traíamos las calificaciones a la casa, mi papá nos daba, no recuerdo, estoy diciendo 10 pesos y quizá era demasiado, pero vamos a suponer un peso por cada 10 que sacábamos. ¿Qué pasa? Que yo tengo 3 hermanas, y de todas las 4 hermanas, pues yo era la que siempre sacaba mejores calificaciones, y no lo estoy diciendo por presunción, porque a la larga eso se convirtió también en un problema. En un problema, ¿por qué? Porque la única que recibía dinero era yo, y mis hermanas no. Y a mí eso me parecía una injusticia muy grande, porque yo veía el esfuerzo que ponían mis hermanas, algunas más, algunos menos, no importa, pero hacían tareas, estudiaban, pero por alguna razón no lograban el 10. Quizás se ponían nerviosas en el examen, quizá se les olvidaba todo, quizá no entendían la materia, y entonces si tú no entiendes el material, ¿cómo vas a sacar un 10 de calificación? Entonces yo volteaba a ver y eso me parecía una injusticia. ¿Por qué siempre era yo la que recibía el dinero? ¿Y por qué solamente por un 10 te daban dinero? ¿Por qué no te daban dinero por un 8 o por un 7? ¿Por qué si a mí me daban 10 pesos, bueno, o un peso por cada 10, por qué a mis hermanas que les costaba más trabajo la escuela no le daban 50 centavos por cada 8 o por cada 7? Que para ellas era un gran logro, o bueno, para algunas de ellas era un gran logro. Entonces, estamos criando a nuestros hijos pensando que estamos haciendo lo mejor para ellos y lo más justo. Y es verdad, es lo que nosotros aprendimos. Son los patrones que estamos repitiendo. Es el condicionamiento que tuvimos cuando fuimos criados. Pero con este programa del día de hoy, yo lo que los invito es a recordar que lo más difícil de ser padre es vivir en un estado de conciencia y voltear a ver desde dónde estamos criando a nuestros hijos, desde dónde les estamos enseñando sobre las relaciones humanas, desde dónde les estamos enseñando a decidir a quién van a aceptar como amigo y a quién no. Y ese es otro tema sumamente interesante. No somos conscientes de cómo limitamos a nuestros hijos y cómo los enseñamos a juzgar. Y yo que soy madre de familia y uno de mis adolescentes está diagnosticado con autismo y muchos de mis radioescuchas lo saben, y los que no lo saben, ahora ya lo saben, y que yo soy allá afuera una vocera por la inclusión y por la diversidad, me topo con todos estos niños que no soportan un chico con necesidades especiales a su lado. Son intolerantes, se burlan de ellos, les llaman nombres. Estos chicos son víctimas de acoso sexual, no solo acoso sexual, sí también, pero acoso escolar y acoso social. Y se convierten en adultos y siguen siendo acosados. Y a mí me van a disculpar, pero estos acosadores fueron criados por unos padres de familia como ustedes y como nosotros, que nunca enseñamos a los hijos a decidir desde el corazón quiénes son tus amigos. Conócelos sin juzgar,
porque tú nunca sabes la crianza que esos chicos están recibiendo en casa. Y somos nosotros los que volvemos a nuestros hijos chicos que juzgan, que señalan, que se burlan, o también criamos a las víctimas, que no saben defenderse, que no tienen el valor de decir yo soy. Somos nosotros los responsables y volteamos allá afuera y nos quejamos de los que se burlan y nos quejamos de los sumisos y nos reímos de los que son víctimas y abusamos de los que tienen una baja autoestima. Pero lo que no volteamos a ver en nosotros es qué estamos enseñando en casa a nuestros hijos. ¿Desde dónde los estamos enseñando a elegir a sus amistades? Cuando un hijo tiene un grupo de amigos, que es un grupo de amigos, pues quizá no el mejor, que probablemente lo ayudan o lo invitan a meterse en problemas, tenemos que voltear a ver qué tengo yo que ver con ese grupo de amigos. ¿Qué está buscando mi hijo en ese grupo de amigos que no está recibiendo en casa o que no ha recibido en casa? ¿Qué le están dando esos muchachos que son mal portados, que quizá consumen drogas, que son los clásicos acosadores de la escuela, los que se burlan de todos, los que hacen bullying? Y resulta que mi hijo es amigo de esos niños. ¿Qué estoy haciendo yo en casa? ¿Qué hice yo en la crianza de mis hijos? ¿Qué estoy yo haciendo conmigo mismo como padre de familia? ¿Cómo me estoy viendo yo a mí mismo? Que mi hijo tiene que ir allá afuera a buscar el reconocimiento de este grupo de personas. No es que me voy a mudar para que mi hijo cambie de amistades. No es que mi hijo fuera un buen muchacho de no ser por sus amigos. Eso no es verdad. Los chicos seleccionan al grupo de amistades basado en las necesidades que ellos quieren y necesitan cubrir allá afuera. Igual que también nosotros lo hacemos. Nosotros también tenemos amistades basadas en esas necesidades. Y eso es lo que enseñamos a los hijos. El tema es qué necesidades estamos cubriendo. Y muchas veces cuando estos chicos se involucran con personas con malas intenciones, que en realidad es gente que se porta muy mal, que en realidad son grupos seriamente conflictivos, es cuando nosotros nos tenemos que voltear a ver y entrar en un estado de conciencia de qué patrones estoy yo repitiendo de mi crianza, qué estoy pensando yo de mi hijo, que es un perdedor, que es una oveja, que es un seguidor, que no tiene personalidad, que no tiene capacidad de decisión, que es un débil. Pero vamos a voltearnos a ver a nosotros y vamos a voltear a ver nuestra crianza. Y he estado yo hablando de voltear a ver los patrones con los que fuimos nosotros criados y a observar todas estas creencias con las que nosotros hemos sido criados. Y también yo quiero invitarlos a la compasión y a la reflexión. Como dije hace un momento, el tema no es juzgar a nuestros padres, ni juzgar a nuestros abuelos, ni a nuestros bisabuelos, que es de donde viene toda esta herencia de creencias, de comportamientos y de patrones. Aquí el tema es entrar en un estado de conciencia, de saber que lo repites, pero también de compasión. Y atrevernos a sentir compasión por nuestro padre y nuestra madre. Aún ese padre que abandonó, aún ese padre golpeador, esa madre golpeadora, ese padre alcohólico, esa madre alcohólica, esos padres abusivos emocionalmente, esos padres que abandonan, aún esos padres que pueden parecer los peores, los que no nos
tomaban en cuenta, los que no hablaban con nosotros, los que vivían castigándonos, los que nos golpeaban, aún esos padres merecen compasión. Y merecemos compasión. Y merecemos compasión porque detrás de esos golpes, porque detrás de ese abandono, de ese alcoholismo, de esa drogadicción, de ese abuso, hay una historia. Hay una historia de un niño. Y este adulto es la consecuencia de esa historia. Y ese es el punto de compasión al que tenemos que llegar con nuestros padres para poder nosotros también liberarnos de todo eso que estamos repitiendo de ellos. Hace poco tuvimos en nuestro programa a Elena Costruita, que venía a dar unos cursos de biodescodificación, que les invito a que indaguen un poco sobre ese tema, sumamente interesante, y yo pude participar en uno de sus talleres. Y si hay algo, me quedaron muchas cosas muy importantes de esos talleres, me quedaron muchas bendiciones, pero creo que una de las cosas que realmente caí en cuenta es voltear a ver a nuestros ancestros, en este caso a nuestros padres de familia, a nuestros abuelos, con compasión. Y voltearnos a ver nosotros con compasión. Y desde la compasión, decir, me doy cuenta que repito esto tuyo, me doy cuenta de todo esto que tú no me diste, o que me diste y no me gustó, me doy cuenta de tu maltrato, de tu abandono, me doy cuenta de todo este daño que me causaste, pero también entiendo que detrás de todo ese maltrato y de todo eso que tú me diste o todo eso que no me diste, hay un niño que recibió lo mismo y que nunca nadie supo mirarlo con compasión y con ternura para enseñarle de otra manera. Y desde ese punto de la compasión es cuando nosotros realmente podemos hacer cambios para criar a nuestros hijos. Pero tenemos que llegar a ese punto de observación en el que nos observamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que todo lo que estamos haciendo es solamente repetir lo que a nosotros nos enseñaron. ¿Qué más vamos a hacer? Si venimos de un grupo de familia, ¿de dónde más vamos a aprender las cosas que de ellos? ¿De dónde más vamos a repetir que de nuestra propia crianza? Entonces, cuando llegamos a ese punto y somos capaces de observar al niño que vive en nosotros, a ese niño maltratado que vive en nosotros, o a ese niño ignorante, si tú quieres llamarlo de esa manera, que vive dentro de nosotros, y a ese niño maltratado que vive dentro de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, y mirarlos con compasión y atreverte a decir, lamento mucho que hayas tenido que vivir eso, pero yo ya no lo voy a vivir más y ciertamente no lo voy a repetir con mi hijo. Yo me maravillo de ver la cantidad de talleres que ahora se hacen para padres de familia. Chicos con discapacidad, con diagnósticos, chicos sin diagnóstico, todo tipo de talleres para todo tipo de padres de familia. Pero hay algo que a mí me parece medular para cualquier padre de familia. Si el padre de familia no logra entrar en contacto con esas creencias con las que está criando a su hijo, tú podrás hacer cambios superficiales ahí en tu casa. Podrás empezar a dejar de gritar. Podrás empezar a dar menos amenazas, a no golpear si eres golpeador. Que eso está muy bien, eso es de gran ayuda para los niños. Pero lo más importante de todo esto es que cuando tú lo haces desde el entendimiento de por qué lo estabas haciendo y logras realmente liberarte de eso, realmente perdonarte por eso y entender por qué lo estabas haciendo, porque está muy bien dejarlo de hacer, es fenomenal, ese es el objetivo, dejar de lastimar a los niños.
dejar de marcarlos con heridas que se quedan para toda la vida como lo hicieron con nosotros. Ese es el objetivo. Muy bien, ya lo lograste. Pero ahora lo que tenemos que lograr es darnos cuenta desde dónde lo estábamos haciendo. ¿Qué estábamos pensando cuando lo hacíamos? ¿En qué nos parecíamos a nuestros padres cuando lo estábamos haciendo? ¿En qué nos parecíamos a nuestros abuelos cuando lo estábamos haciendo? ¿Somos capaces de entrar en un estado de compasión por nosotros mismos, por haber vivido esas experiencias, y de nuestros padres, porque seguramente ellos también las vivieron? Y algo que resulta, fíjense, hablando de este taller que les conté, algo que resulta muy liberador es conocer la historia de la familia. Es sentarse y hablar con tus padres si tienes la oportunidad, con tus abuelos, con tus tíos, con quien tengas, y realmente sentarte a escuchar la historia de la familia. Porque ahí podemos entender por qué nosotros criamos a nuestros hijos de la manera que la criamos. ¿Por qué nosotros tomamos las decisiones de la manera que las tomamos? ¿Por qué fallamos tanto? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué no nos salen los negocios? ¿Por qué todo se nos viene abajo? Y es cuando nos damos cuenta que todo eso ha estado por ahí en la familia, es parte de los patrones que estamos repitiendo, y esos patrones se pueden detener, pero tenemos que darnos cuenta que estamos repitiendo. Lo más difícil de ser padre, lo voy a decir nuevamente, es vivir conscientes día a día de qué es lo que estamos haciendo a nuestros hijos y para qué se lo estamos haciendo. ¿Cuál es el sentido de que yo le diga, cállate, no me interrumpas? ¿Cuál es el sentido de que yo lo jaloneé por un brazo cuando estoy enojada para decirle, estate en paz, quédate quieto? ¿Cuál es el sentido de decirle a mi hijo cuando estamos sentados a la mesa y mi hijo es muy activo, decirle, siéntate bien? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es realmente lo que quiero? ¿Quiero hacerlo en el beneficio de ellos? ¿O quiero hacerlo en el beneficio mío para que satisfagan mis necesidades que yo tengo de que él se esté tranquilo, de que él guarde silencio, de que él se deje de mover, de que él saque buenas calificaciones? ¿A quién quiero complacer? ¿Me quiero complacer a mí? ¿O realmente lo estoy haciendo porque esa orden que yo le estoy dando lo va a convertir en un mejor ser humano de gran calidad humana? Y lo va a convertir en ese tipo de personas que el planeta necesita para construir un mejor planeta, para transformar el planeta, porque el planeta ya está construido, pero para transformar este planeta en un mejor lugar. Cuestiónense todo lo que piensan, cuestiónense todo lo que hacen, de dónde viene, qué patrón están repitiendo y qué finalidad tiene lo que estoy haciendo. ¿Qué quiero lograr con lo que estoy diciendo? Lo más difícil de ser padre, para ir cerrando ya este programa, es eso, es ser conscientes y ayudar a nuestros hijos a ser conscientes de sus emociones. Lo más difícil es voltear a ver cuando yo estoy enojado, cuando yo estoy enojada, llena de rabia, y decir, este no es el mejor momento para regañar a mi hijo porque estoy llena de ira, de rabia. Lo que hizo me prendió, me hizo enojar muchísimo, que es lo que hacemos. Y si en este momento yo estoy lleno de ira, de rabia, de coraje por algo que mi hijo hizo que no me gustó, lo más inteligente es voltear a ver hacia adentro y decir, ¿es este el mejor momento? ¿Es este el mejor momento de hablar con él y de hacerle entender que eso que hizo pudo haberle causado daño a él, pudo haberle causado daño a otro, fue una gran falta de respeto? ¿Es ese el mejor momento? Si ese no es el mejor momento, vamos a guardar silencio. Nuevamente vamos a ver cómo nos trataron a nosotros, de una manera impulsiva. Algo mal hacíamos
e inmediatamente venía el grito, el golpe, el regaño, el eres un tonto, eres un necio, un sucio, eres bueno para nada, eres un inútil, y me estoy yendo con palabras ligeritas. Y así nos criaron a nosotros. Y hay padres de familia que me dicen, pero yo no le digo a mi hijo lo que me decían a mí mis papás. Yo no le digo que él es un tonto, que él es un inútil y es un bueno para nada. No, pero en el momento que tú explotas, es el momento que usas para gritar, para tratar de corregirlo bajo un estado de ira en el que lo único que haces es ofenderlo, si no con el significado de tus palabras, sí con tus acciones, sí con tu tono de voz, sí con tu tono corporal. Porque las palabras solamente reflejan aproximadamente el 5 a 7% del mensaje. El resto del mensaje es todo el lenguaje corporal, el tono de voz, las pausas que se hacen. Así que la palabra no es lo que hace daño, porque yo aquí públicamente, al aire, yo les puedo decir a mis radioescuchas, todos son unos flojos. Y no pasa nada, algunos se molestarán, algunos pensarán, esta señora, ¿qué le pasó? Tuvo un mal día, otros pensarán, la floja es ella, pero en realidad no es una palabra que les va a quedar marcada por toda su vida. Pero si yo estoy frente a ustedes, y yo estoy con esta rabia y con esta ira, y ocurrió algún evento que los va a relacionar a ustedes con la flojera, y encima de todo yo les voy a gritar esa palabra, yo los voy a marcar para siempre. Mi tono de voz, mi expresión, mi intención se quedará grabada en ustedes. Y eso es lo que hacemos con los niños. Así que con esto vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Porque hoy yo quise hablar uno de los aspectos que hace muy difícil ser padre, el no vivir consciente, el no saber para qué estoy haciendo lo que hago, el no voltear a ver con compasión mi crianza y la crianza que me dieron mis padres y la que les dieron a mis padres. Y yo les invito a voltear a verse ustedes mismos con compasión y voltear a ver a sus padres con compasión y a sus abuelos con compasión. Conozcan la historia de su vida y mírenla con compasión, porque detrás de todas esas grandes tragedias siempre hay niños maltratados, siempre hay niños humillados, siempre hay niños abusados, siempre hay niños ignorados, abandonados, siempre. Y abandonarlos no significa que te abandono físicamente. Abandono significa no me interesan tus emociones, no estoy tomando en cuenta tus emociones, no estoy tomando en cuenta quién eres tú y te estoy abandonando a tus propias emociones y además te abandono frente a una pantalla de televisión o frente a un iPad o frente a un teléfono. Ahí te abandono. Fue un placer tenerlos el día de hoy en mi programa. Espero que se lleven algo en su corazón, en su mente, que les haga entrar en un estado de reflexión y voltear a ver su vida con compasión y la vida de sus familias con compasión. Los espero la próxima semana, que les tengo un gran invitado nuevamente, una entrevista con mucha información importante para todos ustedes, siempre buscando temas que puedan enriquecer sus vidas, enriquecer la vida de sus hijos, sus corazones, que les puedan despertar la inquietud por intentar algo diferente para que sucedan cosas diferentes. Que pasen una hermosa semana. Esta es Ivonne Hernández en un reencuentro con los niños